Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, propuesta didáctica que brinda la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los aprendizajes. Adivina cómo me siento. Es el título de la sesión dirigida a la asignatura de Artes Teatro para tercer grado. Para entrar en materia, les proponemos crear un proyecto artístico original y novedoso que utilice de manera intencional los recursos y elementos propios del teatro. Una obra de teatro es una manifestación artística compleja, donde interactúan distintos profesionales que aportan sus saberes y experiencias artísticas y técnicas. El teatro, como el que realizan en la escuela, tiene propósitos muy distintos al teatro profesional. Aún así, es importante conocer la división del trabajo que requiere una puesta en escena. Tengan a la mano su libreta para que anoten ideas principales, reflexiones, actividades y todo lo que hace cada profesional del teatro. Inclúyanlo en su carpeta de experiencias. La siguiente cápsula les ayudará a comprender las distintas profesiones y oficios que intervienen en la magia del teatro, los componentes de un espectáculo y los profesionales que lo llevan a cabo. Veámosla. Todos empezamos en 20 minutos. Hoy platicaremos acerca de cómo se lleva a cabo una puesta en escena o un espectáculo, en este caso, una representación profesional de teatro. Verán que es un poco complicado, porque para que una representación profesional se lleve a cabo, es necesario contar con especialistas de la puesta en escena. Porque se compone de muchos elementos: la actuación, la dirección, la producción, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, el sonido, la escenografía y la utilería. Con el fin de entender mejor la labor de estos profesionales del teatro, enseguida platicaremos con algunos. Para la realización de una puesta en escena profesional, primero, un dramaturgo presenta el texto dramático al productor de la obra. Para mí la dramaturgia es acercar los grandes temas que ya están escritos, ¿no? Creo que toda nueva obra intenta eso. Estos temas se van variando en cómo los vivimos, cómo los sentimos, y pues me siento responsable de hablar desde mi tiempo y desde mi lugar. El productor es el responsable de obtener los recursos económicos y materiales para la realización del proyecto y quien elige al director de la obra. Bueno, la labor de un productor de teatro es colaborar y conjuntar todos los elementos para que la producción se arme, es decir, desde escoger un buen texto, escoger un escritor que te ayude, escoger un director, colaborar en el casteo de los actores y pues estar presente durante todo el proceso de la producción de un espectáculo para lograr que todas las partes se integren de una forma cohesiva. El director analiza el texto dramático y, si acepta el proyecto, elabora el libreto o libro de dirección, donde plasma sus ideas sobre lo que quiere realizar. Hace todas las adaptaciones pertinentes a la obra del dramaturgo. Selecciona el reparto, es decir, a las actrices y actores y a todos los demás creativos, escenógrafo, musicalizador, iluminador, tramoyista, etc. Y es responsable de todo el montaje. El director pues imagina cómo son los personajes, cómo hablan, cómo se visten, cómo es la escenografía, cuál es la lógica de este universo que se crea en el escenario, ¿no? Parte de, así como el escritor parte de una hoja en blanco y empieza a escribir, pues así un lienzo blanco para el director es el escenario vacío que empieza a llenar de elementos hasta que la obra se cuenta de la manera en que él se la imaginó originalmente. Las actrices y los actores interpretarán a los personajes creados por el dramaturgo y, con la guía del director, harán que estos cobren vida y le den sentido al conflicto que vivirán en escena. Los actores nos expresamos por nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestras emociones. Por lo tanto, el actor es en sí mismo su medio expresivo.
Es importante cuando se interpreta comprender muy bien lo que llamamos el personaje, que es aquel a quien nosotros le vamos a dar vida en una ficción. Pues ser actriz es aprender a comunicar con el espíritu, con la mente, con el cuerpo, con la voz, pero sobre todo llegar a la esencia de las cosas, entender cuál es la esencia de las cosas para poder transmitirlas al público. Los maquillistas y vestuaristas son los encargados de resaltar la caracterización de los actores, de que sus personajes luzcan de acuerdo con su edad y otras características físicas relacionadas con el contexto de la obra, época, lugar, clase social y edad. Lo que yo hago aquí es ver que todos los actores entren a tiempo, que vayan con todos los accesorios que necesitan llevar, que no les falte ni un solo detalle para que ellos en escena puedan reflejar el trabajo de los que hacemos nosotros atrás. También están los escenógrafos, personas muy creativas que se encargan de realizar la escenografía de acuerdo con la propuesta del director, a la que se suma el trabajo de los iluminadores, quienes realizan el diseño de luces. Los técnicos en audio, que hacen posible la ambientación sonora y musical que aporta cierto dramatismo a las acciones de la obra. Y los tramoyistas, personas que cuidan que todos los recursos de mobiliario y utilería estén siempre a tiempo y en su lugar. Sí, principalmente yo me encargo de montar y desmontar la escenografía que hay en diferentes obras. La luz es como mágica, es como muy esencial. Tiene que entrar como en su momento exacto y al igual que los tracks en cuanto a audio. Entonces tienes que ser muy preciso en eso para que realmente el público disfrute de una magia del teatro. Como habrán observado, cada persona que participa en el proceso creativo de un espectáculo teatral cumple una función importante en la realización de una representación profesional. Y ustedes, en la clase de teatro, solo tienen que aprovechar los recursos con que cuente su escuela y disponer de toda su creatividad e imaginación para lograr que sea posible. A mí me gusta asistir a estas representaciones porque cuando voy a ellas me imagino cosas, además de que me emociona. Realmente pienso que las personas que participan en esta obra lo disfrutan y hacen muy bien sus personajes. Este tipo de eventos reúne a las personas de la comunidad y nos hace ser más unidos. Y con la ayuda del profesor, que es como nuestro director en la obra, presentamos los trabajos ante los demás compañeros del grupo, seleccionamos a los personajes y hacemos los ensayos. Pudimos apreciar que el trabajo que realizan los profesionales del teatro es distinto al que ustedes hacen en clase. Y es así porque están en un proceso de aprendizaje y lo que hacen tiene propósitos diferentes a los del teatro profesional. Y con esta cápsula damos fin al primer bloque del curso de Teatro Segundo Grado. Nos vemos en el siguiente episodio, donde iniciaremos el segundo bloque, que se llama El tiempo y el espacio en el teatro. ¡Hasta el próximo bloque! ¿Vieron cuántas personas intervienen para crear una obra teatral? Dramaturgo, productor, director de escena, actores, escenógrafo, vestuarista, maquillista, técnicos de iluminación, técnicos de audio, tramoyistas. Así es, el teatro requiere de trabajo colaborativo. Todos los artistas profesionales y técnicos que intervienen en una puesta en escena ponen lo mejor de sí y están siempre dispuestos a dialogar y escuchar las propuestas de unos y otros para obtener el mejor resultado. En la escuela, cuando han hecho escenificaciones teatrales, hacen una división del trabajo similar. Nombran un director, escogen un reparto de actores, alguien se encarga del audio, otros son tramoyistas, vestuaristas, maquillistas o escenógrafos. Con toda seguridad, también ha habido casos en los que uno o más estudiantes juegan a ser dramaturgas o dramaturgos y escriben sus propias obras. El siguiente video explica la importancia del teatro en la escuela para desarrollar proyectos divertidos e interesantes para la juventud. Presten mucha atención.
La clase de teatro en telesecundaria no busca formar actores, directores ni escenógrafos profesionales, sino desarrollar y reforzar nuestra capacidad de expresión, análisis y comunicación. A través de diferentes actividades que promueven conocimientos, habilidades y actitudes en relación con las competencias culturales y artísticas. Así como la valoración del contexto en que vivimos, de nuestro patrimonio local, de la entidad, del país y del mundo. El lenguaje es una de las formas de expresión que tiene el ser humano para comunicarse, conocer su propia naturaleza y su entorno. Cada época y lugar ha desarrollado formas particulares de utilizarlo, tanto de forma escrita como hablada, a lo cual se le conoce como prácticas sociales del lenguaje, y su estudio forma parte del eje central de los contenidos de la asignatura de español. El teatro puede ayudarnos a tener una idea más precisa de aquellas prácticas, a través de obras de teatro que reproducen lugares y periodos históricos distintos, como Don Juan Tenorio, del español Juan Zorrilla, estrenada en 1844. Y Me quieres a pesar de lo que dices, del mexicano Alejandro Licona, escrita en 1988. Si bien es cierto que a través de la lectura es posible adquirir conciencia de nuestra realidad, el impacto que puede llegar a tener el teatro en este sentido es mucho más fuerte, debido al carácter real que adquiere una representación teatral. Por ejemplo, no es lo mismo leer un artículo sobre la honestidad que ver una obra de teatro donde se representa una situación cotidiana, que muestra además las consecuencias de carecer de ella. Así, el teatro es un buen instrumento para reforzar contenidos curriculares. Por ejemplo, los de la asignatura estatal, que buscan promover la identidad a través de la conservación y cuidado del patrimonio cultural y natural de las entidades. O para fortalecer los de la asignatura de formación cívica y ética, que buscan formar alumnos comprometidos con su comunidad y su sociedad. Por su parte, uno de los propósitos de la asignatura de historia es desarrollar una conciencia histórica, y aquí el teatro puede proponer una visión más cercana al espectador, sin dejar de mantenerse fiel a los hechos históricos. El teatro, como recurso educativo, permite abordar diversos temas curriculares y trabajarlos antes o después de la clase respectiva. La asignatura de artes en telesecundaria busca, entre otras cosas, que reconozcamos emociones y sensaciones a través de la experiencia estética, sonidos, movimientos, gestos e imágenes, así como agudizar nuestros sentidos y motivarnos a la reflexión. Las clases de teatro en telesecundaria nos ayudan a desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y el pensamiento artístico. Asimismo, nos proporcionan conocimientos y habilidades que pueden relacionarse con otras asignaturas y ámbitos de estudio. La asignatura de teatro es muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico, porque esta disciplina artística puede convertirse en un vehículo de comunicación de los temas de otras disciplinas. También puede servir para expresar otros contenidos que son de su propio interés o de la comunidad. El teatro es una herramienta para comunicar sus emociones, sentimientos, dudas e ideas sobre el mundo. Les proponemos que piensen un proyecto artístico teatral con un tema de su interés. Les sugerimos lo siguiente: ¿cómo se han sentido durante este periodo en el que no han asistido a las aulas? Contestar esta pregunta les ayudará a escribir un pequeño guión teatral sobre el tema. Recuerden, solo es una sugerencia. Ustedes escogen la temática de su proyecto. Veamos el siguiente video que les ayudará a identificar herramientas para la escritura de su guión. Por ejemplo, los 7 géneros dramáticos, la trayectoria del personaje protagónico y el término género, fuera del contexto teatral. Los personajes de las obras dramáticas enfrentan diferentes circunstancias y tienen diversos tipos de carácter, propósitos y maneras de enfrentar obstáculos y retos. Durante el desarrollo de una obra de teatro, los personajes pueden modificar su forma de ser, de vestir y de hablar, dependiendo de los eventos que ocurran en su historia. Por eso en el programa de hoy hablaremos de cómo es la trayectoria de los personajes en cada género del teatro.
así como del reconocimiento de los géneros teatrales y del uso de la palabra género fuera del teatro. Toda obra dramática es como un viaje, porque muestra un trayecto que va desde el inicio hasta el final de la presentación. Y como todo viaje, el de los personajes puede ser accidentado, estar lleno de obstáculos, o por el contrario, ser ligero, sin complicaciones y con pocos sobresaltos. La trayectoria de los personajes será distinta según el género de la obra. Por ejemplo, la del personaje principal de una tragedia terminará con su muerte o su caída en desgracia, mientras que el viaje del protagonista de una farsa acabará de forma extravagante y con alguna reflexión o una crítica social. El desarrollo del protagonista y la manera en que construye su camino en la historia dramática te ayudará a identificar el género de la obra. También es importante observar cómo se comportan los personajes en los distintos momentos de la estructura de la obra, es decir, al inicio, durante el desarrollo, en el clímax y al llegar al desenlace. A lo largo de los programas de este bloque, hemos revisado las características de los 7 subgéneros del teatro, así que enseguida haremos un breve repaso. Los géneros complejos son la tragedia, la comedia y la pieza. En la tragedia, al inicio de la historia se enuncia un desorden. El protagonista lucha contra el destino y se sacrifica, para que al final de la historia se cree un nuevo orden. El personaje trágico es un ser virtuoso que cometió un error o es castigado por la mala acción que hizo a alguien más, y al finalizar la obra, muere o sufre como resultado de su desgracia. La comedia cuenta el drama de un personaje poco virtuoso o con muchos defectos, mismos que se remedian al finalizar la historia. La trayectoria del personaje de comedia implica el castigo o la cura de un defecto o vicio que afecta a los demás y siempre termina en una situación positiva para él. En la pieza hay una historia sencilla pero trágica, donde se presentan problemas cotidianos y los personajes muestran una gran profundidad psicológica. La trayectoria del protagonista de la pieza cambia poco, porque parece que no realiza acciones trascendentales, pero estas al final detonarán importantes cambios en él. Por su parte, los géneros simples son el melodrama, la tragicomedia, el teatro didáctico y la farsa. El melodrama cuenta una historia sencilla, en que los personajes exageran sus sentimientos y reacciones. Así el protagonista es un ser virtuoso, pero es víctima de las injusticias de un villano. Sin embargo, al final triunfa el bien sobre el mal, por lo que recupera sus virtudes y encuentra la felicidad. En las obras tragicómicas se muestra la trayectoria de un héroe que no es totalmente virtuoso y que vive diversas aventuras. En su recorrido, el protagonista se enfrenta a obstáculos de todo tipo y a eventos desafortunados, así que el final puede ser positivo o negativo. Por su parte, el teatro didáctico utiliza elementos dramáticos para compartir ideas de índole política, educativa o ética, ya que su objetivo es transmitir una enseñanza a partir de una historia dramatizada, usando algunos elementos del melodrama. El personaje didáctico representa una virtud o un defecto, que mostrará a lo largo de la obra, y las consecuencias de sus acciones permitirán que los espectadores obtengan un aprendizaje a partir de su propia forma de pensar y de hacer las cosas. En la farsa se cuentan historias exageradas, extravagantes y absurdas, porque su propósito es hacer una crítica social o propiciar una reflexión acerca de la existencia humana. El personaje fársico se considera simbólico, ya que representa ideas, costumbres y formas de ser que se reconocen en todas las sociedades. Gracias a esta forma de organizar los géneros dramáticos, podemos reconocer algunas características que se encuentran en el desarrollo del personaje. Para aplicar lo aprendido, es momento de hacer un ejercicio. Como recordarán, en la clase anterior formaron 7 equipos y cada uno de ellos leyeron una obra de teatro. Estos textos que leyeron forman parte de los 7 géneros dramáticos, el cual debieron analizar con claridad la trayectoria del personaje. Ahora pongan atención a las indicaciones. Lo que vamos a hacer es que van a escoger una escena, la que más les haya gustado, en donde sea notorio el carácter del personaje. Por último, van a escoger a uno de sus compañeros que los va a representar. ¿De qué manera? Pasará al escenario y entonces actuará el personaje. Veamos algunos ejemplos. Yo soy Edipo. Si hubiera muerto entonces, enseguida de nacer, como lo dispuso mi padre, no habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los míos.
Yo soy Argan y alabado sea Dios. Qué carga más pesada me ha quitado de encima. Pero, ¿a qué viene a afligirse de este modo? Pues no vale la pena. Si mi padre y mi abuelo se levantaran de la tumba y asistieran a este hermoso acontecimiento, si me vieran comprando la hacienda más hermosa y maravillosa que puede existir en este mundo, he comprado la hacienda en la que mi padre y mi abuelo eran esclavos, en el que ni siquiera en la cocina se les permitía entrar. En este bloque usamos la palabra género para referirnos a los distintos modos de escribir y representar una obra literaria. Pero la palabra género también se emplea en distintos ámbitos. En biología, género se refiere a un tipo de seres vivos que comparten ciertas características. En el comercio, género se utiliza como sinónimo de tela. En gramática, el género indica si un sustantivo o un pronombre es neutro, femenino o masculino. También hablamos de la trayectoria de los personajes y repasamos los 7 géneros dramáticos. Con este programa terminamos el bloque 4. ¡Hasta luego! ¡Adiós! El género dramático implica una forma específica de escritura teatral, del desarrollo de la trama y del protagonista. Hay géneros complejos como la tragedia, la comedia y la pieza, y géneros simples como el melodrama, la tragicomedia, la obra didáctica y la farsa. Para una mejor comprensión de los géneros dramáticos, les sugerimos que busquen en la página de la Universidad Nacional Autónoma de México que están viendo en su pantalla. En ella encontrarán explicaciones sencillas que les ayudarán a definir el género de su guión. Una vez que esté escrito, léanlo en casa. Pídanle a alguien de su familia que sea el productor de la obra. Recuerden la división del trabajo en el teatro. Entre la productora o productor y ustedes, elijan una directora o director de escena. Puede ser otro miembro de la familia. También es factible que quien escribió la obra sea también quien dirija la escena. Pregunten si alguien más quiere actuar el guión. Entre dirección y producción hagan la repartición de papeles. Elijan quiénes harán las funciones de escenografía, vestuario, maquillaje, audio, iluminación y tramoya. Si son pocos miembros de la familia, pueden repetir roles. Hagan una lista en la que sea visible la división del trabajo con cada uno de los cargos. Guarden el guión que han realizado y la lista con la asignación de sus roles en su carpeta de experiencia. En la medida de sus posibilidades, compartan el guión con su docente, compañeras y compañeros y disfruten la puesta en escena con su familia. Fue un gusto compartir con ustedes esta sesión teatral. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!